gracias por tu bondad. Padre, recibamos a nuestro hermano predicador Héctor, te suplicamos que le des palabra, Padre, que hagas tu voluntad en su vida y, Padre, que ministre a esta congregación. En el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. ¿Todos traen su Biblia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denme un segundo. Vamos a dar gracias al Eterno. Hoy vamos a ver una palabra que es de bendición. La palabra siempre sin duda que es una bendición. Escucharla es una bendición. Ponerla en práctica nos deja vivir la bendición. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, somos obedientes a lo que nuestro corazón, nuestra alma está recibiendo. Nosotros podemos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, porque sus promesas Él las cumple. Amén. Toda promesa que Él nos hace, sin duda que la va a cumplir si nosotros lo llevamos a cabo. Nosotros sabemos que tenemos un adversario, lo dice la Escritura en 1 de Pedro 5:8. Habla del león rugiente. Y en esa Escritura dice que Él está buscando a quien devorar. Entonces el enemigo siempre anda en búsqueda de algo. Si esto lo traducimos a la selva, como el león está buscando a sus presas, nosotros podemos ver en la naturaleza que un león, cuando tiene hambre, busca 3 tipos de animales. Uno débil, busca un animal que sea débil, busca un animal que esté herido y busca un animal que sea viejo. Él estaba en búsqueda de esa característica dentro de la selva, porque eso pues le va a facilitar. Entonces, cuando la Escritura nos deja ver que nosotros tenemos un enemigo, un adversario, un león rugiente que está buscando a quien devorar, el enemigo busca a un débil, busca a un herido o bien busca a un viejo. Y espiritualmente, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros podemos identificar quién es una persona débil, quién es una persona herida, un hermano herido, y quién es un hermano, hermana que ya es viejo. No es una cuestión de edad, es una cuestión de un crecimiento espiritual que nosotros tenemos desde que aceptamos al Mesías. Amén. Entonces, ahí en sus Escrituras, en Job 1, en el verso 6, dice la Escritura: un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y cuando la Escritura nos habla de la vida de Job, de lo que sucedió, nosotros vemos que cuando suben a la presencia del Eterno, el Eterno le propone a Job, a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Él es el que lo propone. Y Satanás le dice: pues todo le has dado, y ustedes conocen esa parte de la Escritura, todo le has dado. Y el Eterno le dice: pues adelante, puedes tocarlo. Lo único en todo lo que nos deja ver la Escritura es que no le permite que lo mate, pero sí le permite que toque sus bienes, tocó a sus familiares. Si vienen y le dan una noticia: tus hijos estábamos en el campo, y le dan la noticia del ganado, y todo es una desgracia. Si nosotros nos damos cuenta, aquí vemos a un Job fortalecido, vemos a un Job que no es viejo espiritualmente, ni mucho menos que está herido.
pero sí vemos algo que Dios permitió para un crecimiento. Ese es un escenario donde podemos identificar que el enemigo se movió, pero hay otros escenarios donde el enemigo se mueve y también trae un crecimiento, pero también es una responsabilidad nuestra como creyentes estar sujetos a la palabra de Dios, estar dentro de una congregación, como lo dice la misma Escritura, porque somos un pueblo santo, somos una familia en Cristo. Entonces todo ello, todo ese esquema divino que dejó el Eterno es precisamente para que nosotros estemos juntos, para que nosotros estemos unidos. Entonces, ¿qué pasa con los creyentes que son débiles? En Romanos capítulo 15, verso 1, dice la Escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿De quién está hablando? Está hablando de creyentes que están llegando a la congregación, creyentes que apenas recibieron al Mesías, a Yeshua, al Hijo de Dios, que han entregado su vida. Pero de ahí, desde el momento en que nosotros recibimos al Eterno, nosotros tenemos un camino, todos nosotros vivimos un proceso de crecimiento hasta la estatura del varón perfecto. Y dentro de las familias siempre existe alguien que es maduro, siempre hay alguien que sabe tomar decisiones, que tiene cierta sabiduría, que sabe a veces dirigir a la familia. Dentro de la iglesia también hay una estructura que el Eterno dejó para que entre nosotros nos estemos guiando, nos estemos fortaleciendo y estemos siguiendo el camino, como dice la Escritura, de la verdad, de la vida. Hasta aquí vamos bien. Amén. Entonces, ¿qué pasa con un hermano cuando es débil? Un hermano débil, en estricto sentido, es un hermano que recibió a Cristo y que va a empezar a crecer. ¿Y qué implica a los demás que ya tienen tiempo cobijarlo? Estar resguardando, estar al pendiente. ¿En qué sentido lo vemos aún en la naturaleza? Por ejemplo, los búfalos. Los búfalos son una manada que cuando sale, está en la selva, van en una triangulación. Hasta adelante va el líder, atrás va otro búfalo, y en medio de la triangulación van los recién nacidos, los pequeños. ¿Por qué? Porque los van cubriendo de los depredadores, los van protegiendo hasta que van creciendo, hasta que van teniendo una madurez y llegan a ocupar el lugar de los líderes que van adelante y de los que van atrás. Y es muy interesante esta formación porque el que va adelante funciona como un radar, es el que le avisa a la manada, es el que los pone alerta y es el que va protegiendo a todo el grupo. Cuando nosotros vemos esto y lo llevamos dentro de una iglesia, la estructura es similar. Nosotros tenemos una estructura que el Eterno ha dejado y esa estructura se mueve a base del amor, viendo siempre el bien entre cada uno de nosotros, pasando por alto todo tipo de ofensas, tratando todos nosotros de guardar la unidad, porque una ruptura provoca, ese tipo de fisuras provoca que el enemigo aproveche. Cuando le preguntaban a Alejandro Magno cuál era el éxito de sus batallas, qué era lo que hacía ese éxito en toda su estrategia militar, y él decía: el éxito es que nosotros superamos bajo una estrategia, la falange de la Macedonia. ¿Y qué significaba eso? Que ningún soldado daba un paso a la guerra si no iba otro acompañado. Entonces ellos siempre se guardaban en unidad. Y así mismo vemos ese tipo de estrategias. Y otra estrategia es que iban con sus escudos, se resguardaban de la cabeza a los pies, ponían los escudos uno con otro y hacían una coraza. ¿Qué pasaba? Que cuando los enemigos veían todo eso, empezaron a darse cuenta que las flechas que lanzaban no podían penetrar esa estructura.
Entonces empezaron a lanzar flechas de fuego en el camino. Entonces cuando el ejército empezó a avanzar, ya no era una cuestión de protegerse, era una cuestión de que si avanzaban se quemaban, y eso provocaba que se separaran. Y esa separación pues los ponía débiles, su estructura de guerra se ponía débil frente a los ataques de un enemigo. ¿Qué nos dice la Escritura en Efesios? Nos habla de la armadura de la fe. Nos dice cómo debemos de andar, cómo debemos de vestir, el calzado, nos habla del cinturón. Todos ustedes ya se saben eso. Entonces, ¿cómo es la vida de un creyente? La vida de un creyente, desde el momento en que nos entregamos al Mesías, estamos llamados a predicar el Evangelio. Todos nosotros estamos llamados a compartir la palabra de Dios. Esto no es propiedad de un pastor, no es propiedad de nadie. Es algo que el Eterno nos dejó a todos, el compartir la palabra de Dios, el hablarle a otros de que Cristo vino a este mundo, que murió, que resucitó. Ese es un llamado a todos nosotros. ¿Qué va a hacer el enemigo? El enemigo, si nos ve unidos, no tiene problema. Su trabajo es separarnos. Esa va a ser su función, separarnos. Y si no puede entrar ni por los aires, ni por un costado, ni por otro, va a buscar cómo alterar tu camino. Y ahí son los dardos, ahí son las flechas. ¿Por qué? Porque saliéndote del camino, entonces nos volvemos vulnerables. De ahí que a veces dentro de las congregaciones la murmuración llega a ser algo que nos puede perjudicar de gran manera. Y los que son maduros en la fe, los que tienen una fortaleza ya como creyentes, deben de apagar esos fuegos, porque si eso alcanza a un débil en la fe, en ese momento el débil en la fe se puede asustar, puede correr, no entiende, porque para él en ese momento su gozo es Cristo y todo representa a Cristo, y gloria a Dios, porque así es. Entonces no puede conseguir que esté pasando dentro de una congregación algo parecido a lo que identifica como el mal, y entonces se altera, y ahí encontramos una debilidad que se está impregnando y que puede tocar a los que están apenas iniciando su camino en el Señor. ¿Vamos bien? Amén. Gloria a Dios. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el propósito del enemigo es matar, robar y destruir. Al enemigo no le interesa tu economía, le interesan los efectos que provoque por el hecho de que no tengas una economía. Él no necesita el dinero, él no necesita los recursos, pero sí necesita desestabilizarte en tus emociones, porque eso va a impedir que tú tengas un crecimiento espiritual. De ahí que cuando dice la Escritura soportar a los débiles en la fe, es ayudarles también a crecer espiritualmente, y los acompañamos en oración. Estamos atentos, ¿cómo estás, hermano? Estamos pendientes, y mucha responsabilidad, entre comillas, es de aquel que lo trajo a la congregación. Es mucha la responsabilidad de alguien que habló del Cristo, que lo trae a la congregación, y ahí también inicia un pastorado por parte de aquellos hermanos que han traído a alguien a la presencia del Eterno. Y también es responsabilidad de los que estamos recibirlo, es nuevo, saludarlo, ¿cómo estás? Tener un interés, porque es un hermano en Cristo que lo vamos a estar viendo en la eternidad, y gloria a Dios por ello. Entonces, qué mejor que desde aquí nos empecemos a llevar todos bien, para que cuando estemos en la eternidad todos estemos sumamente contentos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los cristianos, los débiles, dice la Escritura en Romanos 15:1, así que los que son fuertes, ya lo vimos, debemos soportar las flaquezas de los débiles. En Gálatas 5:16
La Escritura nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la lucha de nosotros como creyentes? Las cuestiones de este mundo, los placeres de la carne. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla día con día. Un placer de la carne. Un placer de la carne no necesariamente tiene que ver con cuestiones de una sexualidad. También un placer de la carne es una venganza, es un odio. Es cuando vemos que a alguien le fue mal y se lo advertimos y parece que a veces hay gente que se infla, ¿no? Pues yo le dije, yo se lo advertí. Ese es también un placer. Estás disfrutando a través de un sufrimiento de otra persona, y la misma Escritura nos deja ver que a Dios no le agrada eso. Cuando nosotros llegamos a sentir eso, hay que tener cuidado y orar y decirle a Dios: estoy sintiendo esto, ayúdame, porque no puedo con esto, yo no quiero. Esa es la lucha, que día con día estamos dependiendo de Dios para hacer las cosas conforme a su voluntad. En Mateo 25, del 1 al 5, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí vemos una escena muy interesante. Estamos viendo que este grupo de mujeres estaban esperando al esposo, y sabemos que esto tiene que ver con la venida del Mesías. Estamos hablando de personas que estaban esperando a su esposo, al Mesías. Esto nos coloca en personas que son creyentes. Pero hay una diferencia en este grupo de personas. Unas eran prudentes, otras eran insensatas. ¿Qué significa ser prudente? Que las 5 mujeres que fueron prudentes, ellas tomaron aceite. ¿Qué significa el aceite? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué significa que ellas lo tomaron? Significa que en el tiempo de vida que tuvieron aquí, aprovecharon el tiempo. ¿Cómo aprovecharon el tiempo? Se congregaron, tuvieron comunión con Dios, alabaron a Dios, leyeron las Escrituras, tuvieron una constancia porque tenían algo claro: el Mesías viene y lo estoy esperando. Y esperar al Mesías significa que tenemos conciencia que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir que día con día nosotros estamos teniendo una comunión con Dios, estamos leyendo las Escrituras, estamos alabando al Eterno, venimos a la congregación. Eso implica ser prudentes porque nos estamos llenando del Espíritu Santo de Dios y nos estamos preparando para cuando Él venga. Las mujeres que fueron insensatas son un grupo de creyentes que el tiempo que tienen de vida aquí lo aprovecharon, no necesariamente para ser constantes en los caminos de Dios, lo aprovecharon para estar en los placeres. Y entonces, cuando viene el esposo, tenían conocimiento de que el esposo venía: dame de ese aceite. Pero no, porque el aceite que yo tengo, la comunión que yo tengo, es para recibir al Eterno, es para recibir al Mesías. Y entonces ahí es donde se van a presentar esas situaciones, ahí es donde hay una debilidad espiritual, porque no está preparado ese creyente, ese hijo de Dios, para esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso, hermanos, es peligroso. Con esto no quiero decir que todo el día debes de estar hincado y postrado, porque tampoco nos mandó Dios a ello. Nos mandó a tener un equilibrio. Nos mandó a que nosotros vivamos en su presencia y donde estemos nos sigamos gozando de su presencia.
Entonces podemos vivir aquí entre nosotros, pero cuando estamos afuera también podemos manifestar que Cristo está en nosotros. Amén. Amén. Esa es la vida de un creyente. Entonces un débil en la fe es ese, que a veces viene, a veces está en su casa y dice, mañana voy, hoy tengo un poquito de cansancio, y lo justificamos con que trabajé mucho. Es que tuve una semana súper pesada. Entonces empiezan a tener cierto tipo de justificaciones, y en ese tipo de justificaciones va avanzando el tiempo, y eso se vuelve una costumbre, a tal grado que a veces vienes una vez, pasa mes y medio, vuelves a regresar, a veces dices ahora sí lo voy a hacer, estás tres cultos, pasa otro mes y se vuelve un patrón de vida. Eso manifiesta a un débil en la fe. Empieza a surgir la debilidad en la fe, y ahí nosotros tenemos que estar atentos también para buscar, para animar a todos ellos a que no estén en esa situación, para que vengan, para que se congreguen. Estamos nosotros tratando de jalar al pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque sabemos que el Mesías viene, y cuando Él venga, dice Apocalipsis, que será pronto. La palabra pronto quiere decir que será inmediato. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando tiembla, tú oyes la alarma, pero tiene segundos. ¿Segundos para qué? Segundos para ponerte en el lugar correcto. Pero si tú nunca tomaste en tu trabajo un curso, si tú no te has informado, tú vas a correr de un lado a otro, vas a manejarte por tu propia inteligencia, por tu propio instinto. Pero ¿qué va a pasar? Que si ese temblor trae una consecuencia y estás en el lugar incorrecto, vas a ser afectado. ¿Qué pasa si lo vemos cuando el Mesías viene y dice la palabra pronto? Que así como es el temblor y se empieza a caer todo, el temblor no toma orden. El temblor te tira el refrigerador, te tira una banda, abre la tierra, no trae un orden, no trae una bitácora donde te dice, mira, primero se va a ver el refri, después se va a abrir la tierra, nada más ponte esto. No hay un orden, todo pasa y no sabes cómo va a pasar, pero lo que sí sabes es colocarte en un lugar seguro, porque las probabilidades de vida son mayores. Cuando el Mesías venga y dice que Él viene, y eso va a suceder de manera inmediata, ya no va a haber tiempo para que tú digas, ¿cuándo es el curso en la iglesia? ¿A qué hora puedo congregarme? ¿Puedo ir al rato? No hay tiempo. Y entonces, ¿en qué vas a estar pensando? En tu inteligencia, en tu instinto. Pero el Mesías viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, llenos del Espíritu Santo, que aprovecharon su tiempo para estar en el camino del Eterno. Amén. Entonces, cuando veamos un débil, hay que animarlo. No, hermano, lo que esté el riesgo no es el cansancio, eso te recuperas. No es la fatiga, no es hasta la flojera, la pereza, no. Está en riesgo algo más, del alma. Está en riesgo el alma. Tienes que tener cuidado, tienes que tener conciencia. Yo también trabajé, yo también siento cansancio, pero la conciencia nos deja entender que las cosas de Dios son una prioridad en amor, en gozo, porque ahí hay plenitud de gozo. Amén. Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y nuevamente vemos la palabra insensato. ¿Qué pasa
en Israel cuando edificaban una casa. Había una temporada donde picas la tierra y parece roca, porque está dura. Y los que tienen conocimiento dicen, no, esta no es roca, esta es arena, que parece roca, pero no es roca. Entonces tienen que picar más hasta encontrar la roca. Y ya que encuentran la roca, sobre esa edifican. Los que no, dicen, aquí está duro el piso, aquí edifico. Viene la lluvia y entonces el agua con la arena, pues eso se vuelve sumamente frágil, luego se desvanece, ya no hay estructura. Entonces vienen los vientos y todo eso cae. Pero el que edificó sobre la roca es diferente, porque hay un cimiento, hay una fortaleza. Ahora bien, cuando ellos estaban construyendo, no crean que les decían, pues te puedes tomar 20 años y ves levantando tu casa poco a poco. No, tenían meses para construir una casa, porque llegaban las lluvias y eso se podía poner difícil. Cuando nosotros tenemos conciencia de que Cristo, Yeshua, viene, edificamos sobre la roca. Si nosotros no tenemos conciencia de que Él viene, somos vulnerables y hacemos las cosas de manera superficial. ¿Y qué es hacer las cosas de manera superficial? Lee 5 minutos, no está mal si apenas estás iniciando. 5 minutos y dices, ya aquí está la roca. Pero no, vienen los vientos, hermano, vienen las lluvias. 5 minutos para lo que viene. Tú necesitas estar fortalecido. Llegas y a veces hay muchos que se entienden, no alcanzan a llegar a las alabanzas, no alcanzamos a llegar al culto, no alcanzamos a llegar a los estudios. ¿Y por qué no alcanzamos a veces a tomar esos tiempos? Se entiende cuando hay una situación, pero cuando ya es un patrón de vida, tenemos que poner atención. Porque si nosotros no ponemos atención en nuestra vida espiritual, nos empezamos a engañar a nosotros mismos y empezamos a edificar donde no está la roca. Pareciera que está, parece que es, pero no es. Parece que lo que estoy haciendo es suficiente, pero no es suficiente. Nosotros tenemos un crecimiento hasta la estatura del varón perfecto, y día con día tenemos una comunión con el Eterno. Amén. Amén. Esos son los débiles. ¿Quiénes son los heridos? ¿Quién es un creyente herido? La Escritura nos deja ver en el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 51:10. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Y qué está pasando alrededor de nuestras vidas? ¿Quién puede ser un creyente herido? Un creyente herido es aquel que se salió de la manada. Ese es un creyente herido. ¿Y cómo puede tener una herida un creyente? Es muy fácil que un creyente pueda sufrir una herida. Por eso la estructura de la iglesia debe estar atenta. ¿Por qué? Porque un movimiento, incluso dentro de una congregación, la oveja se siente amenazada, se siente herida. De inmediato le causa, algo le pasa, se altera. Las ovejas, cuando tienen miedo, caen y se quedan así paralizadas, porque tienen miedo. ¿Qué hace el pastor? El pastor va, les empieza a acariciar, les empieza a proteger para que vuelvan a sentir una estabilidad, una seguridad. Entonces una oveja herida llega a tener temor. Si llega a haber una situación con algún hermano, no, yo no voy ahí, y generalizan, todos son unos hipócritas, y se van. Y ya en esa palabra ya entramos todos. ¿Y la oveja qué pasó? Se va a otro lugar, pero se va herida. Está herida. Y una oveja herida en otro lugar
las probabilidades de que siga herida son altas. Entonces el león rugiente está buscando a quien devorar. Y cuando ve que una oveja está herida, es suficiente para hacer acechanzas. Acechanzas son pensamientos en la mente, pensamientos negativos. Y entonces le empieza a taladrar la mente. Y como hay debilidad de fe, porque es un creyente que apenas está empezando, ahora está herido, la mente le está torturando, entonces empieza a ya tener firmeza de pensamientos y todos los lugares son iguales. Y bueno, yo desde aquí de mi casa voy a alabar al Eterno. Y desde aquí de mi casa yo me congrego a través de las redes sociales. Y entonces están viendo todo tipo de canales de redes sociales. Nadie es su pastor, nadie les dice nada, pero que están heridas. ¿Y quién está atacando esa oveja? El enemigo. Y ahí hay una oveja herida que está siendo acechada por el mal. Por eso cuando dice la Escritura que Cristo menciona que deja 99 y va por la que se perdió, es fácil, que va por esa oveja y ya después pasan años y regresa esa oveja, y gloria a Dios por ello. Bendito el Eterno por su grande misericordia. ¿Y por qué va? Porque una oveja cuando se enreda no va a poder desenredarse, está enredada y no puede. Y entonces, ¿qué pasa con un creyente? Un creyente empieza a decir: es que es muy difícil, es que no puedo. No vas a poder. Mientras estés herido y estés alejado de la congregación, no se va a poder. Necesitamos que regreses, necesitamos que vuelvas. ¿Por qué? Porque las ovejas son tan inocentes que pueden ver una fiera enfrente y van de frente, no tienen problema. No saben que el postre son ellas. Ellos solitos se van y se entregan. Dice también en Proverbios que el necio ve al león y no tiene problema. Y todo esto lo vemos en nuestras vidas. Hemos visto videos donde va uno manejando, se bajan 5 y ese uno le echa pleito a los 5. O sea, ¿de dónde? El necio ve que el león está enfrente y todavía lo enfrenta. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay un león rugiente, desde ahí inicia la humildad, porque nosotros solos no podemos contra ese león rugiente. Necesitamos al que lo venció, a Yeshua. Pero a veces en las cuestiones espirituales dicen: no, yo ahorita voy y le doy y hago, y se sacan cierto tipo de comentarios. No, desde ahí, desde la manera como nos expresamos, tenemos que depender de Dios. Es Dios quien nos va a librar de toda acechanza del enemigo. David mismo decía: líbrame de las acechanzas que están atacando mi mente. Y si nosotros vemos la vida de David, era un hombre de guerra, tenía caballos, tenía un ejército, pero él no dependía del ejército, él dependía de Dios. Así también nosotros no podemos pensar que somos sumamente inteligentes o sumamente sabios. No, nosotros dependemos de Dios. Día con día dependemos de Dios. Amén. Porque de otra manera podemos ser heridos con facilidad. Y si somos heridos, entonces somos vulnerables. Y si somos vulnerables, el enemigo no nos va a consolar. Él viene a matar, él viene a robar, él viene a destruir. Y eso es algo que no queremos ni en nuestra vida, ni en nuestro hogar, ni en nuestra familia, ni en nuestra descendencia. Entonces hay que pelear la buena batalla de la fe, siendo sabios, siendo disciplinados y teniendo una comunión con el Eterno. Amén. Y así mismo, en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién debemos de con quién debemos de tener una convivencia? Con la familia de la fe, entre nosotros.
Nuestras convivencias cuando son con otras personas que no son creyentes, hay personas que son educadas y eso es bueno, eso está bien, pero cuando ya estás en lugares donde ni siquiera hay educación, donde hay malas palabras, donde hay un ambiente que no es correcto, entonces huye de esas cosas, porque no es tu lugar. Ese no es lugar de ninguno de nosotros. Nuestro lugar somos entre nosotros, somos hermanos, somos familia. Entre nosotros podemos platicar porque nos vamos a entender. Entre nosotros podemos estar contentos porque sabemos a quién estamos alabando y a quién estamos adorando. Pero nosotros tenemos que fortalecer día con día esa unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque a veces cuando no hay unidad interna, vamos y buscamos en el exterior lo que no estamos encontrando en el interior. Entonces, empecemos por nosotros mismos. ¿Cómo? Sonriendo. Cuando entres a la iglesia hay que saludar. Es que no me saludan, no te preocupes. Tú saluda, tú acércate, tú sonríe. Y entonces eso va creando los lazos entre nosotros y eso va a traer bendición a nuestras vidas. Amén. Y ahora bien, por último, los cristianos heridos, los cristianos que son viejos. ¿Quién es un cristiano viejo? Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí podemos entrar muchos, o a lo mejor no. Eso no es tan importante en el sentido de que no. Lo importante es que tú tomes conciencia, que nosotros sepamos dónde estamos parados, qué está pasando con nuestra vida como creyentes, hacia dónde vamos, qué tan firmes estamos con las cosas que Dios nos ha prometido, o en qué estamos pensando, o si no estamos cambiando. Este tipo de creyentes son los creyentes que ya llevan años en la congregación, pero siguen con los mismos patrones de vida, no cambian. Afuera hablan en lenguas extrañas. ¿Cuáles son esas lenguas extrañas? Groserías. Hablan de esa forma. Aquí no los escuchas, pero afuera están hablando de otras formas, pero ya tienen años en la iglesia. Quiere decir que eso ya se les debió de haber quitado. Eso es algo que no debe de estar en la vida de un creyente, pero sigue. Y luego, de manera cómoda, empiezan a querer ministraciones, cuando es una responsabilidad nuestra, porque sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Y dice la Escritura, tú escoge. No es una cuestión de que es que el enemigo no me deja, si supieras cómo me ataca. No es eso, es una elección. Tú escoge cómo quieres vivir, en el bien o en el mal. Son decisiones. Dicen la ciencia que la misma fuerza interna inviertes haciendo el mal que haciendo el bien. O sea que la fuerza que te lleva a hacer cosas incorrectas solamente es una fuerza mal enfocada. ¿Por qué? Porque esa fuerza que tuviste para hacerlo es la misma fuerza que pudiste haber empleado para hacer lo correcto. Entonces en nosotros está, decide. ¿Quieres hacer esto o quieres hacer esto otro? Y aquí en tu boca pongo bendición o maldición. Tú escoge. ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo quieres expresarte? ¿Qué vas a decir? Por ejemplo, una promesa. Cuando alguien promete algo y no lo cumple, eso tiene efectos espirituales. Eso viene en las Escrituras. Cuando dice lo que le prometas a Dios, cúmplelo. En su original, en el hebreo, eso tiene un fondo. No nada más es en cuestiones de Dios, es cómo estás hablando. Si tú le dices a un niño, mañana te voy a llevar al parque, el niño está esperando que lo vas a llevar al parque. Llega el día de mañana
no lo llevas, eso va a tener una consecuencia. El niño va a empezar a crecer de una manera que cuando tú le vuelvas a prometer no te va a creer. Y cuando llegue a la adolescencia y lo quieres educar, ¿con qué autoridad? Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay toda una secuencia de promesas que han traído unas consecuencias. Entonces, cuando tú prometes, dice la Escritura, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Fuera de esto proviene de Satanás. Entonces, un creyente maduro sabe que lo que dice lo va a cumplir. Esos son los creyentes maduros. Entonces, ¿qué pasa si ya somos de los que hemos hablado mucho y no cumplimos? Hay que ponernos a cuentas con Dios. Hay que hablar con Dios. Señor, he prometido todo esto a lo largo de mi vida y no he cumplido. Perdóname. Pero sí tenemos que hacer una confesión delante del Eterno. Amén. Y tener mucho cuidado. Cuando se vuelva a presentar una situación, evalúa. ¿Vas a poder cumplirlo? Si no vas a poder, no prometas lo que no vas a poder cumplir. Pero si sí vas a poder, gloria a Dios. Adelante. ¿Se acuerdan de esas generaciones donde muchos de nosotros a lo mejor escuchamos que ya nadie firmaba un contrato, solamente era la palabra? ¿Se acuerdan? Ahora son contratos y de todos modos no se cumplen. Sí, así es. Yo una vez le dije a mi papá, digo, papá, vendí tu carro, se lo acaba de comprar. Y le dije, acabo de vender tu carro. Y yo me emocionado porque había vendido su coche. Mi papá nada más estaba serio, no me dijo nada. Y me dice, le dije, y vienen por él en la tarde. No, pues ya se imaginarán. El coche tenía como 2 meses en la casa y yo ya se lo había vendido. Y entonces sube mi papá, baja, me da el folder y me da los papeles. Me dice, porque tú diste tu palabra, ahora lo cumples. Aquí están los papeles, ya vendiste el carro, entrégalo. Y en la tarde pues yo entregué el carro. Esto tenía un propósito porque yo le regalé otro, entonces necesitaba vender el suyo porque tenía que completar para el otro. Entonces bueno, pues ya después le di su carro nuevo al otro día y ya. Pero la palabra, lo que yo quiero resaltar es la palabra. La palabra es importante, y más en un creyente. Cuando tú dices, yo soy cristiano, es una responsabilidad. Antes, cuando yo tengo un tío que es pastor, me llevaba a sus servicios. Yo veía a esos cristianos y sí te imponían esos cristianos. Y a mí me gustaba, es como si estuvieras viendo a un militar. Y un militar, tú le ves la disciplina por todos los ángulos. Una vez invité a unos cadetes a la casa y pusieron el himno nacional en la tele y los 3 se pusieron de pie. Y esa disciplina hasta te avergüenza, porque yo soy mexicano y no me puse de pie, ¿no? Y ya al último me puse de pie, pero pues, entonces un creyente cuando dice soy cristiano, implica una responsabilidad, implica que reflejes a Cristo. Eso implica, no que reflejes tu vida de emociones, implica que reflejes al que dio la vida por ti. Que nos mantengamos firmes, que tengamos el valor de perdonar cuando alguien nos hace algo, y no solamente de perdonar, sino de amar. Y eso solamente lo puede hacer un cristiano, un creyente, un hijo de Dios. Pero si empezamos a decir soy cristiano y no se nos nota, mejor no digamos ahorita que somos cristianos. Hay que crecer. Pero si tú vas a decir he entregado mi vida a Dios, tienes una responsabilidad. Entregaste tu vida a Dios, le diste tu vida a Dios. ¿Y qué significa que le dimos nuestra vida a Dios? Que nosotros ya estábamos muertos, ya estábamos perdidos, totalmente perdidos. Y Cristo vino, nos dijo, dame lo que tú tienes. ¿Y qué era lo que teníamos?
todo lo malo, dámelo. Y yo te doy lo mío, todo lo bueno. ¿Y qué tenemos que reflejar? Todo lo que Él es. ¿Y qué nos va a costar? Que renunciemos a nosotros para que Cristo sea en nosotros. Entonces, un creyente que ya lleva años debe de hacer un alto, debemos de tener una reflexión. Ya llevo 20 años, ya llevo 10 años y todavía estoy con estos patrones de vida. Como que tenemos que hacer una reflexión. Ya debo de cambiar. Ya no es una cuestión espiritual, ya es una cuestión de que debo de tomar una decisión, y la decisión de hacer el bien, de hacer lo correcto para que Dios sea glorificado. Por eso cuando dicen en la casa, tú eres cristiano y a eso vas a la iglesia, en gran parte tienen razón. A lo mejor al principio se te salen cosas y dices, bueno, pues ya estoy creciendo, pero ya después de 10 años y sigues con lo mismo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque sí tenemos una responsabilidad y es una enorme bendición, hermanos, ser hijo de Dios, herederos y coherederos juntamente con el Mesías, que se nos ha dado el Espíritu Santo a todos nosotros y que a todos nosotros se nos encomendó ir y hacer discípulos, y en mi nombre echarás fuera demonios, sanarán enfermos, y estas señales seguirán a los que creen. Que tenemos la capacidad espiritual de al mal devolverle un bien. Esos son los hijos de Dios. Que el amor echa fuera todo temor. Que el amor pasa por alto toda ofensa. Ese es el ejército de Dios. Cuando nosotros aplicamos eso, se nota que eres un creyente, que eres hijo de Dios, que no eres cualquier persona, que a ti te han acercado el reino de los cielos. Esos somos nosotros. Amén. Entonces este día, si estamos débiles, si estamos heridos, si somos de los que ya tenemos tiempo en la congregación, lo bonito de este día es que Dios nos dio la vida para que todo eso quede atrás y todo sea nuevo. Tenemos la bendición, cuando despertamos, tengo una oportunidad. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad. Si soy débil, tener la conciencia de que apenas estoy iniciando. Y si un hermano que ya lleva tiempo me está diciendo algo, la humildad para sujetar. Si estoy herido, debo de ir con los que me van a dar un buen consejo, pero no debo de huir porque estoy herido. Y si ya llevo tiempo en la congregación, hoy es el día en que puedo hacer un cambio en mi vida para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. 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 Gloria al Rey. Vamos a orar y dar gracias al Rey. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua por tu palabra. Te damos gracias por la vida de cada uno de estos hijos tuyos que han escuchado tu palabra, por los que están viendo esta transmisión, por los que el día de mañana verán esta transmisión. Bendícelos, Padre, y que retenga cada uno de nosotros lo que es conforme a tu voluntad. Te pido, Eterno, si algún hermano tiene una debilidad, si algún hermano es herido, si algún hermano lleva tiempo, en tu Santo Espíritu, Padre, en tu amor y en tu misericordia, y por amor a tu nombre, te damos gracias por este nuevo día y te damos gracias porque eres tú quien nos lleva hasta la estatura del varón perfecto. En tus manos estamos, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga.